¿Qué tal, alumnos? Les mando un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Seguiremos con nuestra siguiente sesión, la última de esta semana, sobre la materia de fundamentos de higiene industrial y salud en el trabajo de la maestría en seguridad e higiene industrial y sustentabilidad. En la sesión anterior vimos los sistemas de seguridad social a través de la historia y la participación de México con la ley del Seguro Social. Los dos sistemas de seguridad social que hay en México, las dos conocidas como el IMSS y el ISSSTE, el alcance de seguro, el alcance que tiene la seguridad social de estos sistemas, con uno de lo que estamos hablando desde el inicio, como los riesgos de trabajo, como accidentes y enfermedades de trabajo. Vimos algunos artículos de la Ley de Seguro Social sobre su alcance y su definición legal. Luego, definición de incapacidad laboral de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En esta sesión veremos concepto legal de enfermedades profesionales, condiciones y riesgos de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conozcan las definiciones de riesgo de trabajo y condiciones de riesgos de acuerdo al marco legal. Con antelación ya hemos visto estos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Aquí nomás recalco sobre los riesgos de trabajo. En el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo dice que son accidentes y enfermedades de trabajo a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o motivo del trabajo. Y el artículo 474 475 define un accidente y otro que es una enfermedad. El artículo 474 define el accidente de trabajo, que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producido, que remarcamos muchos en las otras sesiones, que es repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Y la enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo del trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Y en ese caso, una enfermedad de trabajo es de acuerdo a la exposición y es paulatinamente, o sea, no es como una lesión que es repentina. Una enfermedad de trabajo se va en la parte paulatinamente de acuerdo a la exposición del trabajador. Concepto legal de actos inseguros. Hemos visto en los foros de la retroalimentación dos conceptos muy importantes: actos inseguros y condiciones inseguras. Un acto inseguro es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método, procedimiento en la cual se ha implementado como una medida de seguridad. A lo mejor que es un control, realizar un permiso de trabajo y no lo realizó el trabajador, es un acto inseguro, en la cual esto provoca un accidente, ¿sí? Entonces, sabemos que un permiso de trabajo es importante, un permiso de trabajo en el caso de una actividad peligrosa. Si no se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos de los instructivos, que es un acto inseguro, puede provocar una lesión, un accidente o una enfermedad de trabajo. Las condiciones inseguras se refiere el grado de inseguridad que pueden tener los edificios, los centros de trabajo, las maquinarias, los equipos, las herramientas y los puntos de operación en los procesos productivos. Hay a veces que hay, más que nada en mantenimiento, cuando hay paro de mantenimiento, a veces dejan los equipos sin guarda, no lo aterrizan, no delimitan el área,
en donde hay una condición insegura. Entonces, esa condición insegura provoca también un accidente. Hay una fórmula, hay una fórmula que da resultado a los accidentes. La suma de un acto inseguro, como ya lo vimos la definición anteriormente, más una condición insegura es igual a un accidente. ¿Sí? Entonces debe de haber de estos dos puntos, el acto inseguro y la condición insegura, en la cual provoca pues un accidente. ¿Sí? Y un accidente, en la parte de la retroalimentación lo vimos, una definición y participaron todos. Las definiciones que tienen, un accidente es un acontecimiento no deseado, ¿sí? Que resulta en daños a las personas, daños a las propiedades o pérdida del proceso. Entonces, un accidente es un acontecimiento no deseado. Cuando le damos el curso a los trabajadores, siempre le comento, oye, ¿tú deseas tener un accidente? Ellos dicen, no, pues no, quiero regresar a mi casa, ¿no? Entonces, evítalos. Así como entraste, así tienes que llegar a tu casa. Entonces, un accidente es un acontecimiento no deseado que resulta un daño a las personas, a las propiedades o pérdida en el proceso, hasta también ambientales, ¿no? Un derrame, una fuga, puede ser una pérdida ambiental, ¿sí? Que después puedes, si es en el suelo, tienes que hacer una cateterización de suelo, ¿sí? Entonces, todo lo que genera un daño, lo que resulte un daño, se le llama accidentes. Y estuvimos discutiendo ahí estas definiciones, cada quien daba su punto de vista, pero sí es importante tener bien claro que el accidente resulta un daño, ¿ok? Y el incidente también es un acontecimiento no deseado, pero en este caso en el que bajo circunstancias ligeramente podría haber resultado ¿qué? En lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdida en el proceso y también en la parte ambiental y también la parte de enfermedades de trabajo, ¿sí? Entonces, en la parte de un acontecimiento no deseado que puede resultar o resulta en pérdida, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia entre un accidente y un incidente es que cuando resulta el daño de un daño físico, el daño psicológico, en una enfermedad de la persona, se le llama accidente. Y si hubo daños a la propiedad que una persona, un montacarguistas, se no respeta la velocidad del montacargas, se lleva la pared, ¿sí? Ya es un daño a la propiedad, ¿sí? O pérdidas también en el proceso, todo lo que resulta daño se llama accidentes. Entonces el incidente también es un acontecimiento no deseado, pero bajo circunstancias ligeramente podría haber resultado en lesiones o una enfermedad de trabajo, ¿sí? Un ejemplo, una persona que está realizando trabajos en alturas a 5 metros, tiene un alicate a un costado, se le olvidó al señor delimitar el área en donde con esa delimitación del área evita que las personas ingrese o pase de largo, el cual el riesgo es que pueda caer el alicate hacia la persona y provocarle ¿qué? Un daño, ¿sí? Que puede provocar un daño, una lesión que puede ocasionarle una muerte, pero también puede ser un daño a la propiedad, porque a lo mejor al caer el alicate choca con una tubería y esa tubería lo manda a una maquinaria y esa maquinaria se descompone. Entonces ya hubo un daño a la propiedad y esa maquinaria era importante para el área del proceso y ya tenemos una pérdida del proceso.
Entonces todo lo que resultó esa caída de ese alicate por una persona que no cumplió con las medidas preventivas, ¿sí? Ya hubo un daño. Entonces, si una persona va pasando y no está delimitada, ya estamos hablando de un acto inseguro. El acto inseguro es de la persona que no delimitó el área, que no se colocó en el portaherramientas ese alicate, y la persona que va pasando no se cerciora que arriba pues, están haciendo un trabajo en plataforma, y se le cae en ese momento, y hay una probabilidad, el riesgo, hay una probabilidad. Si a la persona le cae en la cabeza, ya hablamos de un daño, hablamos de un accidente. Pero bajo otras circunstancias, que a lo mejor al pasar la caída de ese alicate pegó con una tubería, se salvó esa persona, que ese alicate rebotó y no le cayó a esa persona, se le está llamando incidente. ¿Sí? En otras empresas, industrias, se les llama cuasi accidente o casi accidentes. ¿Sí? Una empresa de Sigma Alimentos, ahí en San Luis Potosí, ahí muy cerca de Querétaro, ellos tenían en sus tableros su pirámide de seguridad de accidentes, y ellos tenían uno que decían susto. Yo les platiqué, oye, ¿qué significa susto? ¿A poco asustan aquí? ¿O por qué tienen esa definición de susto en ese tablero? Entonces ellos tienen, porque a veces con la definición a veces se confunde el personal, y dijeron, los sustos son los incidentes. ¿Sí? Entonces, un incidente ellos lo tienen definidos como sustos. ¿Sí? Y claramente si nos vamos a la definición y evaluamos esa parte, decimos de que sí es un susto. ¿Sí? Porque esa persona que no le cayó el alicate, pero sí se llevó un susto. ¿Sí? Entonces, hay empresas que tienen diferentes definiciones, ¿sí? Y es válido, o sea, la importancia es que el trabajador conozca, sepa de las definiciones, qué es un accidente y qué es un incidente, y a veces no saben identificarlo, ¿sí? Entonces, un incidente también, dice en control total de pérdidas, también es un accidente, ¿sí? Entonces, el accidente es un acontecimiento no deseado. Nadie desea tener un accidente, nadie quiere tener un incidente. Entonces, en un incidente y un accidente tienen que tener una investigación de accidentes. En este caso, la descripción y en este caso, ver las causas básicas, que puede ser una condición y un acto inseguro, las causas inmediatas, un análisis de causa, o en la parte del análisis de causa de árbol de fallos, diferentes metodologías para encontrar la causa raíz. ¿Cuál es el objetivo de una investigación de accidentes? Encontrar la causa raíz, para que esa causa raíz puedan aplicar controles y no vuelva a repetirse ese incidente o ese accidente. Entonces, ese es el objetivo de la investigación del accidente, de que se deben encontrar la causa raíz del incidente o accidente para que no vuelva o que vuelva a repetirse. Esa es la importancia de la investigación del accidente, ¿no? Otro punto, tenemos en la parte de los riesgos de trabajo, tenemos riesgos físicos, que es un agente o factor circunstancia que puede causar con o sin contacto, ¿sí? Entonces se pueden clasificarse por riesgo laboral o riesgo ambiental,
Los riesgos físicos incluyen ergonómicos en la parte de la ergonomía, radiación ionizante, no ionizante, en la parte de riesgos psicosociales, en la parte de estrés, riesgo de vibración, riesgo de ruido, la parte de la iluminación, la deficiencia de iluminación o deslumbramiento de la iluminación es un riesgo físico. ¿Sí? La parte de los espacios confinados es un riesgo físico, proyección de partículas es un riesgo físico. Entonces, el riesgo físico puede causar daño con o sin contacto. ¿Sí? Una partícula proyectada puede ocasionar a veces, de acuerdo en donde se puede incrustar al cuerpo, ¿sí? Puede ser una pérdida visual o a lo mejor únicamente un corte. En la parte de riesgo químico, el riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controladas de agentes químicos, el cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades de trabajo. Y esto va más que nada, como se menciona ahí, la exposición a una sustancia química. Y esa parte del riesgo químico puede ser tanto sólido, líquido, gaseoso, y la exposición del trabajador sobre esos químicos, y que al tener ese tipo de exposición, pues va a tener una serie de enfermedades, como lo mencionamos en la historia ahí de la medicina laboral, la medicina del trabajo, que los riesgos de los trabajos o las enfermedades que tenían los mineros por la exposición de plomo, pues había personas que tenían cáncer en la sangre. Entonces vamos a ver posteriormente en toxicología, vamos a ver algunas exposiciones por algunas sustancias químicas, por ejemplo el amoníaco, una exposición al amoníaco, sabemos que las partes por millón de un amoníaco puede ocasionar hasta la muerte, la asfixia de una persona. Y así nos vamos con diferentes sustancias químicas, por ejemplo la aromina, el óxido de etileno, que de acuerdo a la exposición del trabajador, que a lo mejor puede ser unos segundos, puede ocasionarle la muerte repentinamente. Y también a veces un ejemplo de los trabajos de las empresas que se dedican a plaguicidas, también a la exposición de esas sustancias químicas, a lo largo puedan tener una enfermedad de trabajo, ¿no? Había un caso de una persona de que aplicaba plaguicidas, hipermetrina, que son las partes de las piretrinas naturales de los plaguicidas, y esa persona tenía mucha exposición y no se cuidaba, no se ponía el equipo de protección personal, y a lo largo de 15 años pues ya tenía la voz ronca, ya hicieron un estudio exhaustivo y salió con cáncer en la garganta. Entonces la exposición que tuvo con este piretroide, y el tiempo de exposición, pues generó una enfermedad de trabajo, un cáncer a esta persona. Contaminantes biológicos. En esta parte de controles biológicos, pues incluye todo lo que son virus, bacterias, hongos, ¿sí? Cuyas presencias en el ámbito oral que puede causar efectos adversos a la salud. Y en este caso también viene relacionado con los riesgos físicos y los riesgos químicos. Aquí puse unos puntos, los factores que determinan una enfermedad laboral. ¿Cuáles son los factores que determinan una enfermedad laboral? Número 1, la concentración del agente contaminante. La concentración que se encuentre en un centro de trabajo, en una industria,
¿sí? Determina una enfermedad laboral. Yo tengo un lugar en donde rebasa los 80 decibeles, pues voy a tener problemas auditivos, voy a tener problemas de salud auditivos, de acuerdo con el segundo punto, el tiempo de exposición. Entonces es muy importante el tiempo de exposición que tenga un trabajador, ¿sí? De acuerdo también a la concentración que tiene el agente contaminante, ¿no? Si hay mucha vibración, ¿sí? En la parte, por ejemplo, parte manual o parte completo del cuerpo, pues se va derivado mucho a la parte de la exposición. A mayor exposición es mayor la probabilidad de que pueda tener una enfermedad de trabajo. Pero sabemos que si aplicamos esos controles, ¿sí? Podemos mitigar el riesgo, que es lo que tenemos que encontrar, mitigar esos riesgos. Y la parte, las características individuales de cada individuo, también es importante, que es el compromiso que tiene el trabajador sobre los riesgos de la concentración de ese agente contaminante, ¿sí? Y el tiempo que debe de durar la persona en un punto, en una área, de acuerdo de la identificación de ese agente contaminante. Y eso más que nada va a la parte de la importancia de la salud. En el cuarto punto, la relatividad de la salud, ¿sí? Y a veces se complica y es muy difícil cuando existe la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo. Entonces tenemos un gran trabajo en la parte con antelación hemos comentado sobre la identificación de esos agentes contaminantes, evaluarlos y aplicar controles para mitigar esos riesgos. Y por último, vamos a resumir por toda esa parte lo que hemos platicado en las sesiones y platicarlo también en las retroalimentaciones y en los foros. Y hablamos sobre la parte del peligro. El peligro es una condición. Ahí está. Es una condición. Y siendo una condición, es cualitativo. ¿Qué quiere decir la palabra cualitativo? Quiere decir que no se puede medir. El peligro no se puede medir. ¿Ok? Y en la parte del riesgo, comentamos que es la probabilidad. ¿Sí? ¿La probabilidad de qué? De que pueda pasar un daño, que pueda generarse un accidente, la probabilidad de tener una enfermedad de trabajo. Entonces el riesgo es una probabilidad y en este caso es cuantitativo. ¿Qué significa la palabra cuantitativo? Que se puede medir. Entonces, el riesgo sí se mide, el peligro no. Pero el riesgo depende del peligro. Las consecuencias, ¿sí? Es del peligro. Las causas es del peligro. El riesgo depende del peligro. Esto quiere decir que si no hay peligro, no hay riesgo. Y es muy importante que en los centros de trabajo, en donde ustedes son expertos en su área, deben expresarle a los trabajadores sobre esa definición, porque a veces dicen, oye, no vayas allá porque el área es peligrosa. Oye, no vayas para allá porque el área es riesgosa. Entonces tenemos que tener bien la definición qué es un peligro, qué es un riesgo. ¿Sale? Entonces, teniendo esa parte, el riesgo depende del peligro. ¿Sí? El peligro no depende del riesgo. Si no hay peligro, no hay riesgo. Entonces, base a ese punto, sabemos que por eso hay análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo se puede analizar, se puede evaluar, el peligro no.
Entonces se puede generar que el riesgo es nulo, menor, mediano, mayor o grave, ¿no? Entonces se puede medir el riesgo. Y en este caso vamos a hacer una comparación con lo que vimos anteriormente en esta sesión. Condiciones inseguras, vamos a darle una relación con el peligro. O sea, una condición insegura es una condición peligrosa. Entonces estamos hablando de ¿qué? De peligro. Y en la parte de riesgo lo relacionamos con el acto inseguro. Y esa parte del acto inseguro es la persona, que la probabilidad de que la persona ejecute un procedimiento, la probabilidad que una persona ponga su equipo de protección personal, hay una relación con la parte del riesgo. ¿Quién va a poner en riesgo? En riesgo a su vida, riesgo a su integridad física, riesgo a su salud, la persona. Entonces hay una relación que existe, el riesgo con el acto inseguro. Entonces, en ese mismo tenor, vemos que el análisis de riesgo, ¿sí? En este análisis de riesgo podemos verificar la prevención de lesiones y enfermedades. Entonces, todo lo que hemos visto lo podemos resumir de esta forma, ¿sí? Que es muy importante conocer todas esas definiciones básicas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, en el caso de hacer un análisis de riesgo, de acuerdo a un riesgo ergonómico, un riesgo antropométrico, primero que nada tenemos que saber cuál es el peligro. Identificando el peligro, evaluamos los riesgos, vemos la parte de las consecuencias, las causas que originan el peligro. Y en este caso, nosotros definimos los controles que ya vimos anteriormente, que son de más efectivo a menos efectivo, que es importante saber identificarlos y también proponerlos. En el caso de nosotros, la parte de seguristas e higienistas, lo que tenemos que hacer es nosotros exponer el problema, los riesgos que representa y los controles posibles. En este caso, nosotros nada más presentamos, ¿sí? Esa medida preventiva para mitigar el riesgo. Entonces, es muy importante conocer el marco conceptual del peligro, riesgo, condición y acto inseguro, lesiones y enfermedades, que es un análisis de riesgo. ¿Por qué se le llama análisis de riesgo y por qué no se le llama análisis de peligros? Es que porque el peligro no se puede medir, es cualitativo, es una condición, ahí está, ¿sí? Entonces, esos puntos, pues como les comento y lo vuelvo a recalcar, es importante que ustedes los tengan siempre en cuenta. Pues es todo, le agradezco mucho la atención y nos vemos en las sesiones de retroalimentación y foro de dudas. Recuerden, cualquier duda o comentario sobre tareas o una duda sobre las sesiones, estoy vía WhatsApp o a mi correo. Gracias. Hasta luego.